ábrelos para ti, para tu palabra, Señor. Y así con ese corazón, preparados y listos, ajustados y enfocados, vamos a recibir la palabra en este miércoles, porque yo sé que tu corazón está preparado. Y si no está preparado por fe, yo lo declaro que estará preparado. Porque la distracción de tu preocupación no va a cambiar siguiendo preocupado. Va a cambiar cuando prestes atención a la palabra del Señor. Va a cambiar cuando confíes y deposites tu confianza en el Señor y en su palabra. En este tiempo del Espíritu Santo en mi familia vamos a recibir palabra del Señor. Y para ello vamos a llamar a su pastor y mi pastor, Benito Don Beno Cañate. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos le dan un fuerte gloria a Dios? ¿Cuántos alaban al que vive y reina por los siglos de los siglos? Amén, bendito el nombre del Señor. Vamos a irnos a la palabra del Señor en el capítulo 10, de Hechos de los Apóstoles. Amén. Capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, y vamos a estarle dando lectura a la palabra del Señor en ese capítulo 10 al versículo 44. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a leer el versículo 44 porque vamos a comprender. Nos dice Isaías 44. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Nos dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 10, versículo 44 en adelante. En nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Dios y Padre Todopoderoso, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres justo, porque tú eres fiel y porque tú eres verdadero. Gracias, Señor, porque tú nos guardas y tú nos diriges. Gracias, Señor, porque tú nos proteges. Señor, glorifícate en medio nuestro, Señor, y sobre nuestras familias, sobre los que se congregan, los que conocen tu nombre y los que no lo conocen aún. Señor, danos la sabiduría y danos la determinación, el coraje y el valor, Padre, para llevar esa palabra que tú nos has encomendado. Usa, Señor, esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos para bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Podemos sentarnos, iglesia? Gloria a Dios. Vamos a hablar un poco y vamos a enseñar un poco en este miércoles. Aleluya. En los 39 minutos que tenemos vamos a enseñar la palabra del Señor, porque nos parece hermoso el lema de este mes, el Espíritu Santo en nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Y por qué? Porque este lema recoge la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad? Y ha sido la voluntad de Dios desde el principio. No solamente salvar al hombre, sino salvar al hombre precisamente con lo que el hombre ha construido en la vida que Dios nos ha dado. Y lo que hemos construido en la vida con lo que Dios nos ha dado,
no serán nuestras casas y no serán nuestros negocios, ni etcétera, etcétera. Lo que hemos construido es nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios, que es un Dios de familia, y así lo estableció desde el principio, no va a ir en contra de su voluntad, sino que va a procurar que esa voluntad tenga cumplimiento y se manifieste su poder en las áreas y en las dimensiones en que debe ser manifestado. Cuando nosotros leemos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles es un capítulo muy particular, porque habla del nacimiento de la iglesia en el mundo gentil. Amén. El Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, es una réplica del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Es el Pentecostés, pero es el Pentecostés ahora manifestado y el derramamiento del Espíritu Santo sobre el mundo gentil, sobre aquellos que no eran judíos ni hebreos de sangre, sino aquellos que estaban totalmente separados y apartados de Dios. Ahí es donde se va a derramar el Espíritu Santo para que se dé pleno cumplimiento a la profecía de Joel en el capítulo 2. Derramaré mi Espíritu sobre toda carne. En otras palabras, no la voy a derramar solamente sobre una carne, la voy a derramar sobre toda carne. Y es en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles donde también se da cumplimiento la promesa que Dios le dio a Abraham, con respecto de que en tu simiente serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo iba a ser eso posible si de la simiente carnal, de sangre de Abraham, se podía contar, se podía determinar quiénes eran? Se podía saber quiénes eran los descendientes en Isaac, quiénes eran los descendientes de Jacob y quiénes eran los descendientes de todos los descendientes de Jacob, las 12 tribus de Israel. Ellos lo tenían bien contabilizado, sabían precisamente el lugar donde vivían todos y conocían todo, y era un número clausum. ¿Qué significa un número clausum? Un número cerrado. Solamente somos nosotros los hijos de Abraham. Entonces, ¿cómo era posible que se pudiese dar cumplimiento a la promesa dada por Dios a Abraham de bendecir a toda la humanidad, de bendecir a toda la tierra y a todos los pueblos y a todas las familias de la tierra? ¿De qué manera se iba a cumplir esa promesa? Bien, el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles es el cumplimiento pleno de esa promesa. ¿Cuántos dicen amén? Y gracias a lo que ocurrió allí, nosotros hoy estamos aquí. Nuestras familias también están aquí. Conocen a Cristo y aceptan a Cristo. ¿Por qué? Porque esa promesa tuvo cumplimiento y se sigue cumpliendo a lo largo del tiempo. Entonces esto es algo particularmente importante que nosotros tenemos que tener presente, aún desde el punto de vista doctrinal, en cuanto a quienes somos nosotros, la iglesia del Señor. Amén. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos directamente desde el Génesis, cuando todas las cosas empezaron a desarrollarse, y conocemos ese capítulo 3 y el versículo 15 del libro de Génesis, donde Dios advierte sobre la enemistad que pondría entre la simiente de ¿quién? De la serpiente y la simiente de la mujer, y lo que iba a ocurrir entre una simiente y la otra simiente. Dios desde ese momento está estableciendo un parámetro. Ahí no podemos hablar de que existía un pueblo de Israel, terrenalmente hablando. Ahí estamos hablando del surgimiento de la humanidad. Cómo la humanidad empieza a desarrollarse y qué acontecimientos van a determinar la relación del hombre con Dios. Amén. Y qué cosas van a marcar la vida del hombre para con Dios. Dios, el plan de Dios es redimir al hombre, redimir a la humanidad. El plan de Dios no era redimir a un grupito, el plan de Dios era redimir a toda la humanidad. Era redimirte a ti, redimirme a mí, redimir al que no está aquí, redimir al que ya partió con el Señor. El plan de Dios no era un plan exclusivo, era un plan inclusivo para toda la humanidad, para todo el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros sabemos que ese capítulo 3 del versículo 15 nos prefigura el plan de salvación. Se le conoce como el protoevangelio desde el punto de vista doctrinal. Pero de ahí nos vamos al capítulo 12 del libro de Génesis, donde Dios le da la promesa al patriarca Abraham. Y dice el capítulo 12, versículo 3 de la siguiente manera. La Biblia que usamos es una Biblia de letras muy pequeñas. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera en el versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Entonces, cuando dice todas las familias de la tierra, son todas las familias de la tierra. Son las familias que están en África, son las familias que están en Asia, son las familias que están en Europa, las familias que están en el Polo Norte, las familias que viven en las islas, todas las familias, aún las que están metidas en la jungla del Amazonas, todas las familias de la tierra serán benditas ¿en qué? En tu descendencia, Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y no solamente se lo dice Abraham, en el capítulo 28 de ahí mismo del libro de Génesis, versículo 14, se la repite a la descendencia directa al nieto de Abraham, ¿okay? A Jacob. Capítulo 28, verso 14, dice la palabra: será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente y al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Cuántos dicen amén? Miren que el término hebreo para referirse a simiente es el término sera, con Z. Ese es el término hebreo para referirse a simiente. Es el término hebreo también para referirse al linaje. Es el término hebreo también para referirse a nacimiento. Es decir, sera, y también el término hebreo para referirse a semilla. Y es el término hebreo también para referirse al semen que viene del hombre. Por eso se habla de que el hombre es el que engendra y la mujer es la que concibe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces todo eso nosotros lo vemos encerrado en la palabra. Y está encerrado en la palabra por una razón fundamental. Porque Dios estaba mostrándonos a cada uno de nosotros cómo es que su obra se iba a perfeccionar en la vida y en la humanidad. Cómo es que la bendición de Abraham se iba a conocer y se iba a derramar. Todos sabemos que esa simiente del versículo 15 del capítulo 3 de Génesis y ese cumplimiento se iba a dar solamente a través de una simiente, la simiente de nuestro Señor Jesucristo. Él es la simiente. ¿Cuántos dicen amén? Y a través de nuestro Señor Jesucristo y de su acto de salvación, todos nosotros tendríamos acceso precisamente a la naturaleza divina, a esa salvación y a esas bendiciones prometidas al patriarca Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando nosotros nos vamos al libro de Lucas, vamos a un momento al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas nos narra el nacimiento. ¿Saben que el término en griego para referirse a que es el equitativo, el igual al término sera del hebreo, es el término genos? Ya la pastora nos ha enseñado en reiteradas oportunidades todo lo que viene del término genos. Y una de las palabras que viene del término genos es el término genao. Pero también viene el término génesis, que se menciona en Mateo, capítulo 1, versículo 1. Entonces, cuando se refiere a la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, entonces nos habla precisamente de eso. Vámonos a Lucas un momento. Y en Lucas, en el capítulo 1, verso 35, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Ahí Lucas narra cómo se va a dar el nacimiento del Mesías. Le da la anunciación a través del arcángel Gabriel a María con respecto al nacimiento de Jesús y cómo se daría este proceso. Después que Gabriel le habla todo lo referente al ser que nacería, entonces María le hace una pregunta: ¿cómo será todo esto? ¿Cómo se va a realizar todo esto? Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Voy a tener que mantener los lentes puestos. Aunque solamente me sirven para leer, significa que tal vez me vaya a caer en cualquier momento. Dice la palabra del Señor en el versículo 35 del capítulo 1. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que, Genao, será llamado Hijo de Dios. Ahí Genao se utiliza como representativo de engendrado. Da a entender que el santo ser que nacería sería engendrado por el Espíritu Santo. En la carne, ¿ok? En la carne. ¿Estamos claros? Para que la doctrina del teántropo quede sana e incólume e inamovible, ¿ok? Porque eso es lo que está relatando el Evangelio de Lucas. Nos está relatando esa forma y cómo sería ese nacimiento.
es importante que nosotros tomemos en cuenta cómo va a ser ese nacimiento, porque cuando nosotros nos vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 1, entonces nos habla de otro nacimiento. Y Juan es especialista en tratar el tema del nacimiento, desde el principio a fin. ¿Por qué? Porque para Juan era importante por el Espíritu que toda la humanidad comprendiese cómo nosotros podemos morir y nacer de nuevo aún en esta vida. Para que comprendiésemos cómo se da todo este misterio. En el capítulo 1, versículo 13, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Leerlo desde el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son genados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, somos engendrados. Tú y yo que estamos aquí, hemos sido engendrados por Dios mismo, solamente a través del acto de aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. En el momento que aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, hemos obtenido un nuevo nacimiento, hemos venido a una nueva vida, hemos nacido de nuevo, hemos sido engendrados por Dios mismo y la naturaleza de Dios ahora mora en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Espíritu Santo ha venido a ser morada en nosotros. Porque fue el Espíritu Santo el que hizo la obra, el milagro en María. Y es el Espíritu Santo el que sigue haciendo el milagro cada vez que uno de nosotros se arrepiente y acepta a Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esto es importante comprenderlo porque Jesús se lo tiene que explicar a Nicodemo en el capítulo 3, ahí mismo en el Evangelio de Juan. Y en el capítulo 3 le explica a Nicodemo de la siguiente manera. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Los que estamos aquí hemos nacido del agua y del Espíritu. Hemos nacido de la palabra y del poder del Espíritu Santo. Nosotros no hemos tenido que volver al vientre de nuestra madre terrenal para volver a nacer. Simplemente ha obrado el poder de Dios en nosotros y nos ha dado una nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué todo esto es importante? Para poder comprender cómo el Espíritu Santo se mueve en nuestras familias. Para poder comprender a través de quiénes el Espíritu Santo impacta a nuestras familias. Ustedes recuerdan en las cartas a los Corintios y también recuerdan en Efesios, más en la carta de Corintios cuando Pablo empieza a hablar. Y Pablo le explica a los Corintios con respecto al matrimonio. Y le dice que la mujer conversa, santifica al marido, y que el marido conversa, santifica a la mujer. ¿Cómo puede hacerlo un simple hombre o una simple mujer hacer eso? No lo hace ella ni lo hace él, lo hace el Espíritu Santo que está en ellos. Y de la misma manera obra en la relación con los hijos. ¿Cómo si mi hijo no acepta al Señor, no quiere saber nada de Cristo, no quiere saber nada de la iglesia, él tiene su concepto de Dios y su concepto de Cristo? ¿Cómo yo lo puedo santificar? Cuando tú permites que el Espíritu Santo se manifieste en tu vida, transformándola, edificándola, fortaleciéndola, intercediendo por ti, entonces tú estás santificando. No importa lo perdido que puede estar, no importa las tinieblas en donde puede estar sumergido, pero si tú te mantienes fiel, tú te mantienes firme, la promesa del Señor tendrá cumplimiento. Eso fue lo que Pablo le dijo al carcelero cuando fueron liberados. Ahora, ¿qué puedo hacer, Señor? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Pero cómo? Si ahí no estaba su casa. Solamente era él el que estaba hablando con Pablo. Solamente a él se estaba dirigiendo Pablo. Y Pablo le decía, cree en el Señor Jesús tú
y serás salvo tú y tu casa. ¿De qué manera? Porque Pablo le está diciendo, cuando tú crees en el Señor Jesucristo, tú vienes a un nuevo nacimiento. El Espíritu Santo viene a morar en ti, viene a formarte, viene a darte una nueva vida. Y esa vida cambiada y transformada va a impactar y va a bendecir a toda tu familia. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Ahora volvemos al capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 10 de Hechos, Pagano, es un centurión, un militar romano. Y Roma era una nación politeísta. Y no solamente era politeísta, Roma era una nación muy particular que le gustaba robarse los dioses que tenían los pueblos que conquistaba. Así que Roma era una coleccionista de dioses ajenos. Y si los dioses eran egipcios, los hacían romanos. Y si los dioses eran griegos, los hacían romanos. Y si eran de cualquier pueblo, también los hacían romanos. El único Dios que no podían hacer romano era el único y verdadero Dios. Porque los romanos tenían un carácter particular. Ellos creían que tenían el poder y que tenían la ley y que a través de una ley podían cambiar el mundo espiritual y también el mundo terrenal. Es más, los dioses romanos hacían lo que por ley establecía el Senado. Ni más ni menos. Los romanos determinaban lo que hacía cada dios, pero esas leyes no tenían ningún valor y ningún impacto contra el nombre que es sobre todo nombre. Ellos no podían moldear al Dios cristiano, no podían moldear al Dios de Israel, no podían enfrentarse a él. Sus leyes eran inútiles y su poder militar también era inútil e insuficiente. Eso lo comprendió el centurión romano. Y como él lo comprendió, él quiso que no solamente él lo comprendiera, que su casa también lo comprendiera. Porque cuando él invita a Pedro a que vaya a su casa, él no era que estaba solo, la casa estaba llena. ¿Llena de quién? De sus familiares. Ahí estaba toda la familia de Cornelio. Y cuando Cornelio determinó ayunar, no ayunó él, todos ellos también ayunaron. Y cuando Cornelio estaba orando, no oraba él, toda su familia también estaba orando. Por eso cuando Pedro llega a una casa que fue preparada. Por eso el Espíritu Santo tiene que lidiar con Pedro. Porque Pedro era judío. Y los judíos pensaban hasta ese momento, aún los judíos cristianos, que el Espíritu Santo y la promesa del Espíritu Santo era únicamente para ellos. Por eso el Espíritu Santo mismo tuvo que lidiar con Pedro, para que Pedro fuese a la casa de Cornelio. Y cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, después de la visión que tuvo, todos conocemos la visión. Tal vez como Jamie, lo que más nos gusta de la visión del capítulo 10 es que Pedro mata y come. Pero en todo eso de la visión, entonces allí Pedro comprendió. Cuando Pedro llega, Pedro empieza a predicarle ¿a quién? Al único que conoce, a nuestro Señor Jesucristo. Empieza a declararle la buena noticia de la salvación. Le empieza a declarar la noticia del reino. Y mientras él predicaba, entonces el Espíritu Santo se hizo manifiesto sobre toda aquella casa. Y toda esa familia de Cornelio para abajo fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Eso significa que cuando usted dobla las rodillas en centinela, cuando usted dobla las rodillas en la mañana, cuando usted dobla las rodillas en la noche, cuando usted se pone a orar en cualquier momento, no piense que sus oraciones no tienen importancia, no tienen impacto ni tienen poder. No piense que cuando usted ora por su familia, cuando usted ora por sus hijos, cuando usted ora por su esposo, cuando usted ora por su esposa, cuando usted ora por su madre y por su padre, no piense que sus oraciones se caen en saco roto. Sus oraciones no están perdidas, sus oraciones son escuchadas y Dios tiene un tiempo para cada uno de los miembros de su familia para que ellos también conozcan al mismo Dios que usted y yo conocemos. ¿Cuántos dicen amén? Y Cornelio recibió lo que él estaba buscando. Y esa fe de ese Cornelio, esa fe de ese centurión romano, esa fe de ese politeísta, ese pagano, ese impío, ese incrédulo, ese inconverso, esa fe fue suficiente para que el Espíritu Santo se manifestase también sobre esas personas. Y cuando se manifestase en nosotros los gentiles, venimos a ser parte de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, bendito el nombre del Señor.
Por eso cuando nosotros nos vamos a Gálatas capítulo 6, verso 16, el apóstol Pablo escribe de la siguiente manera. Vámonos a Gálatas brevemente. De Gálatas, lo que más siempre nos llama la atención es lo respecto a las obras de la carne y las obras del Espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Y el fruto del Espíritu. Dice Gálatas en el capítulo 6, de la siguiente manera, versículo 16. Escribe Pablo: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, versículo 15. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿A qué llama Pablo el Israel de Dios? A nosotros, la iglesia. Nosotros somos el Israel de Dios. ¿Por qué? Nosotros somos ese olivo silvestre que fue injertado en el buen olivo. Nosotros somos esa planta, ese pueblo que Dios adoptó como suyo por su gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros hemos sido adoptados, esa misma oportunidad ha sido extendida también a los miembros de nuestra casa y de nuestra familia. Y las mismas bendiciones que vienen sobre nosotros son las mismas bendiciones que vienen sobre ellos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso nosotros nos damos cuenta hasta dónde la obra y el esfuerzo y la dedicación que cada uno de nosotros realiza día con día tiene un impacto positivo en nuestra familia. Por eso es que nosotros tenemos que ser celosos, guardianes del Espíritu que nos ha sido dado. Y no solamente celosos guardianes del Espíritu, sino poner por obra lo que el Espíritu nos lleva a la manera de actuar y de comportarnos, a la conducta que nosotros tenemos que tener. Porque esa conducta es lo que representa la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa conducta es la que nos hace ser a nosotros luz en la tierra. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio hablaba y advertía que una luz no se puede poner debajo de un almud, hablaba de lo que los cristianos nos podemos ver tentados. El Espíritu Santo se tiene que manifestar en nosotros y cuando el Espíritu se manifiesta, entonces nosotros brillamos con la luz de Cristo. Y cuando la luz de Cristo se hace presente, muchas cosas son puestas al descubierto, pero no para condenación, sino para salvación. Amén. Y para que todos sepan que Dios es real. Y que Dios obra y transforma y cambia las vidas y cambia los corazones. Y que lo mismo que ha hecho en cada uno de nosotros lo puede hacer también en cada uno de los miembros de nuestras familias que no son conversos. Y que si formamos parte de la familia de Dios, que es la iglesia, nosotros está bien como comunidad podemos compartir como la familia de Dios, que es la iglesia. Pero también hay otras familias a las cuales nosotros tenemos que compartirles las mismas buenas nuevas que hemos recibido. Nos escuchen o no nos escuchen. Lo acepten o no lo acepten. Lo importante es que cuando oramos, no tenemos que pedirle permiso a ninguno de ellos para orar por ellos. Igual nosotros podemos orar. Igual nosotros podemos interceder. Por eso es que Pablo entraba en conflicto y no comprendía cómo era posible que entre la familia de Dios, la iglesia, el Israel de Dios pudiesen existir conflictos y pudiesen someter esos conflictos a los tribunales. ¿Por qué él no lo comprendía? ¿Por qué? Porque mientras esa obra estuviese presente, una mala obra de la carne, entonces ¿cómo muchos podrían venir a los pies de Cristo? Entonces nosotros tenemos un depósito en cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que activar el depósito. Muchos tienen depósitos en los bancos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Algunos tienen muchos depósitos en los bancos como plazos fijos. Amén, aleluya. Y el propósito de un depósito no es simplemente para tenerlo allí y para dormirte y decir, tengo un depósito en el banco. Todo depósito tiene un fin, ser utilizado. ¿Cuántos dicen amén?
Nosotros tenemos el depósito, el buen depósito de nosotros, de nuestra vida, de nuestra consagración a nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo en nosotros lo tenemos. Pero ese depósito no es para simplemente decir, tengo al Espíritu Santo, sino ese depósito es para usarlo en el plan y en las obras que Dios ha planificado para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no se quede con su depósito, y si su depósito no tiene lo suficiente, entonces usted tiene que realizar lo necesario para que su depósito se incremente, para poder usarlo y se vuelva a incrementar. Porque Dios es el mejor banquero del universo. Porque Él mismo nos da el depósito inicial, nosotros lo activamos, y Él mismo cuando lo invertimos en otro, Él mismo llena y multiplica el depósito para que lo sigamos invirtiendo en otros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tenemos una relación con Dios que nos permite a nosotros poder llevar a los pies y al altar a nuestra familia con la certeza plena de que Dios va a obrar, de que Dios lo va a hacer. Cuando Pablo le escribe y le habla a Timoteo, verdadero hijo en la fe, y le dice a Timoteo, hijo en la fe, aparte de hablar de su madre y de su abuela, Pablo trata a Timoteo como hijo. Y Pablo muere, llega, Dios lo manda a llamar. Y no sabe si Timoteo ha reaccionado o no ha reaccionado a las cartas que le envió. No sabe si Timoteo ha avivado el fuego o no lo ha avivado. No sabe si Timoteo ha predicado en tiempo y fuera de tiempo. No sabe si Timoteo ha perdido la pena y el temor de predicar a Cristo Jesús. No sabe si ha superado la vergüenza. No sabe si ha aumentado el carácter. No sabe si a pesar de ser joven se ha impuesto a quienes son más ancianos. Pero él fue investido con una investidura especial y una administración especial para servir y ministrar a otros. No lo sabe. Pablo simplemente llega a los pies de Cristo. Pero su oración por Timoteo fue tan fuerte que la carta a los hebreos nos da testimonio de la vida de Timoteo. Un Timoteo que cayó también en prisión. Un Timoteo que quiere decir que hizo la obra de evangelista. Un Timoteo que no se avergonzó de Cristo. Un Timoteo que caminó, luchó y se esforzó. Un Timoteo que enfrentó los desafíos. Que se pudo contar entre un obrero aprobado como su maestro, su padre espiritual, le había señalado. Pablo no lo vio, pero lo creyó en la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Por eso siempre cuando trato estos temas de familia, tengo que hacer memoria de una mujer que tuvo fe. Y es la abuela de Carmen, la señora Martina. Ella en sus limitaciones, pero en la grandeza de su corazón y de su fe, al conocer a Cristo y aceptarlo como Señor y Salvador, pedía y hablaba constantemente por sus hijos. Y pedía y hablaba constantemente por sus nietos. Y ella partió con el Señor. Y no los vio. No los vio a todos adorando. No los vio a todos aceptando a Cristo. Pero se fue creyendo que eso iba a ocurrir. Y los que estamos aquí somos testigos de que sí ocurrió. Pero ¿por qué ocurrió? Por lo que nos dice Isaías 44. Vamos a Isaías 44. Aleluya. Isaías 44:3 nos dice de la siguiente forma. Dice Isaías, amén. Vamos desde el versículo 1. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob. Y otro escribirá en su mano a Jehová. Y se apellidará con el nombre de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando la palabra nos dice, y yo derramaré sobre tu generación, usa el término será.
yo derramaré sobre tu descendencia. Yo derramaré sobre aquellos hijos que te nazcan. Yo derramaré sobre los que vienen de ti. Yo derramaré de mi espíritu sobre todos ellos. Y se lo está diciendo como promesa a Israel. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que recompensa y que cumple sus promesas. Cuando Dios hace pacto con David, que David tenía el propósito de edificar el templo, y Dios hace pacto con David, en lo central del pacto de David es que no faltará descendiente de tu casa que se siente en tu trono. ¿Cuántos dicen amén? Y cada vez que uno lee en Reyes y en Crónica la historia de los reyes de Israel, fundamentalmente de los reyes de Judá, uno se da cuenta cuando Dios le hacía misericordia a ellos y le decía, por amor a David tu padre. ¿Por qué? Porque uno que se consagre, uno que se entregue al Señor, uno que interceda delante del Señor, no solamente se bendice a sí mismo, bendice a su generación, bendice a sus hijos, bendice a sus nietos, bendice a sus bisnietos, bendice a toda su descendencia. Y esa bendición no tiene límite, porque se mueve en la dimensión del Espíritu, no se mueve en la dimensión de la carne. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo importante que nosotros tenemos que comprender. Que el Espíritu Santo en nuestra familia representa el mover del Espíritu Santo en sus dimensiones. Porque uno se preguntará, pero es que si yo le hablo y no entra en razón, ¿de qué manera puede cambiar? Porque tú estás orando en la dimensión del Espíritu y el Espíritu se mueve en sus dimensiones, por encima de las dimensiones terrenales, para obrar en la vida y en el corazón de ese hombre y de esa mujer, de ese adolescente y de ese adolescente, de ese niño y de ese niño. Pero depende de cada uno de nosotros cómo mantengamos nuestra relación con Dios, cuál sea nuestro nivel de intimidad. Por eso es que el empeño, como dice Pedro, no me cansaré de repetirlo una y otra vez. Y es que tenemos que repetirlo una y otra vez, porque una y otra vez nosotros somos seres humanos y nos podemos desalentar. ¿Quién no se ha desalentado? ¿Quién no se ha desalentado cuando ha pasado un año y no ve respuesta? Sino al contrario, las cosas se ponen peor. Y en unos momentos a veces uno siente que ¿quién está jugando conmigo? Porque uno se siente feliz. Porque en un momento determinado un nieto te dice, Dios te bendiga, abuela. Y después se va perdiendo cada día más. Y uno piensa, ya ahora sí está cerca, está encaminado, pero no ocurre. Y uno piensa que es un juego para ver hasta dónde vamos a alcanzar, cuándo nos vamos a rendir, cuándo vamos a desistir. Y nosotros no somos de los que retrocedemos, sino somos de los que tenemos fe para la preservación de ¿qué? De nuestra salvación. Y no solamente nuestra salvación, también la salvación prometida para nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? Es precisamente aún en los conflictos familiares, aún en ese tipo de conflictos, tiene que manifestarse la sabiduría del Espíritu Santo en nosotros. Tiene que manifestarse el dominio propio y la prudencia que el Espíritu Santo nos da. La forma certera de actuar. Tiene que manifestarse la gracia y la misericordia del Espíritu Santo también en esas relaciones. Tiene que manifestarse porque estamos llamados a ser testigos del amor y del poder de Dios actuando en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando paso a paso nuestras familias vayan aceptando a Cristo Jesús, no dejemos de orar por eso. Sigamos permaneciendo y perseverando en la oración. Porque veremos entonces el cumplimiento de la promesa del Señor. Y hermanos, y si aún no lo vemos en nuestra vida terrenal, el día que dormamos con la fe de que Dios lo hará. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios nos ha dado testimonio palpable y visible a todos los que estamos aquí de que Él cumple sus promesas. Porque Él no está limitado ni por el tiempo, ni por el espacio, ni por la transitoriedad de la vida del ser humano. Él es un Dios de generaciones. Y de la misma manera nosotros tenemos que dirigirnos a Él, como un Dios de generaciones.
Y eso significa dejar atrás nuestro egoísmo de pensar en nosotros. Porque hay veces que nuestras oraciones son enfocadas en lo que a mí me haga sentir mejor. Yo quiero que esto ocurra porque así yo me siento en paz. Yo quiero que esto pase porque así yo me siento tranquilo. Ya no me tengo que desvelar, ya no tengo que estar angustiado, ya no tengo que estar preocupado. Entonces yo lo hago, en realidad estoy orando para que yo tenga paz. Y ahí es donde tiene que cambiar el enfoque de nuestra oración. Nosotros no oramos para que nosotros tengamos paz, porque nuestra paz es Dios en nosotros. Y nuestro gozo es Dios. Nosotros oramos para que ellos conozcan a Cristo, para que ellos tengan la paz de Cristo, para que ellos conozcan el gozo del Señor, para que ellos conozcan la misericordia de Dios, no para que ellos se porten bien y nosotros podamos dormir en paz. Esa es la equivocación de nuestras oraciones. Por eso el Espíritu muchas veces nos quebranta y no entendemos lo que estamos orando. Porque el Espíritu Santo sí sabe lo que nosotros necesitamos. Entonces dice, yo te voy a dar una ayuda porque creo que te está desviando un poquito de la oración. Te voy a dar una ayuda y para darte ayuda te voy a quebrantar y te voy a enmudecer y voy a hablar a través de ti para que entonces realmente puedas recibir lo que tú realmente necesitas. Porque tal vez no lo comprendemos muchas veces. Tal vez no los pensamos muchas veces. Por eso cuando leemos el capítulo 17 del Evangelio de Juan, lo leemos y Cristo está orando por nosotros. No, nos está dando un ejemplo de que también nosotros tenemos que orar por otros. Y ese es el ejemplo que estamos cada uno de nosotros llamados a seguir en nuestra vida y en nuestro caminar en Cristo Jesús. Isaías capítulo 65. Vamos a Isaías capítulo 65, verso 16. Ahí mismo donde estamos. Y con esto terminamos en esta noche. Amén. Dice Isaías capítulo 65 de la siguiente manera. Vamos a leerlo desde el versículo 13. Por tanto, así dijo Jehová el Señor, he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán con júbilo del corazón. Y vosotros clamaréis por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos. Y Jehová el Señor te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. El que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas mis ojos. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que en sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano ni harán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ninguno de los que está aquí ha parido ni ha traído hijos para maldición. Eso es lo que dice la palabra. Y Dios tiene que recordar todas sus promesas y tiene que recordar sus juicios antes de que sucedan. Nuestros hijos no son para maldición. Por más lo que podamos ver, no son hijos de maldición. ¿Por qué? Porque nosotros aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Hemos venido a ser una nueva criatura para habitar un nuevo cielo y una nueva tierra. Y nuestra descendencia no será maldita, porque la maldición la hemos roto nosotros al entregarnos a Cristo Jesús. Y la hemos roto no para nosotros, sino también para ellos la hemos roto. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya.
Entonces, jamás permita y jamás venga al pensamiento que su descendencia está maldita. Porque no es así. Porque solamente tiene que recordar que usted ha nacido de nuevo. Y si usted ha nacido de nuevo, esa promesa que está en Isaías 65 tiene cumplimiento en sus vidas. Toda maldición que puede estar ha sido cancelada porque usted ha venido a una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y por eso habla de ese gozo y sus descendientes con ellos y los descendientes con cada uno de nosotros. Nos gozaremos y nos alegraremos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Póngase de pie. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Padre eterno, póngase de pie ahí donde está. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y usted declare que su descendencia es bendita. Usted declare que su descendencia es salva. Usted declare que su descendencia conocerá la paz y el gozo que da el Señor. Usted declare que toda maldición sobre su descendencia es cancelada. Usted declare que usted es fiel al Señor. Usted declare que usted no se rendirá y usted no desmayará en orar por su descendencia, en orar por su familia, en declarar bendición sobre su familia. Declárelo allí donde usted se encuentra. Declárelo en este momento. Y si aún usted no tiene descendencia, declare bendita su descendencia, la que está y la que vendrá, la que me entregará el Señor. Descendencia en la carne y descendencia espiritual, en el nombre de Cristo Jesús. Declárelo ahí donde se encuentra. Señor y Padre, Dios Todopoderoso, aquí delante de tu presencia estamos para darte las gracias, oh Dios, aleluya, porque un día tu Espíritu Santo dio convicción de pecado en mi corazón. Y acepté el llamado y acepté a Cristo Jesús como Señor y Salvador, porque reconocí en ese momento que no podía más, que no podía seguir adelante sin ti. Reconocía que los problemas habían rebasado mi capacidad de juicio y de solución. Y reconocía, Señor, que solamente tú tenías el poder para obrar en mi vida y cambiarla. Hoy soy nueva criatura por tu gracia. Hoy me puedo llamar hijo tuyo y llamarte a ti por el Espíritu Padre. Oh Señor, delante de tu presencia, yo declaro, Señor, yo declaro que mi familia te pertenece. Mi familia es de Cristo. Mi familia será salva. Mi familia conocerá la luz. Mi familia será al ungido de las naciones. Mi familia se volverá. Mi familia, Señor, desechará toda obra infructuosa de las tinieblas. Y así como yo vendrán a tus pies y confesarán tu nombre, Padre eterno, y yo estaré presente, Señor. Oh Padre, y me gozaré con ellos, Señor, y alabaremos con ellos, Señor. Oh Padre, yo lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Exaltaremos tu nombre en nuestra casa, Padre. Oh Padre, si hasta este momento no lo he hecho con fuerza y con determinación, yo me comprometo que a partir de esta noche, a partir de este día, yo lo haré, Señor, con fuerza, con vigor, a voz en cuello declararé mi familia para Cristo, mi casa para Cristo, Señor. Oh Padre, porque si yo he aceptado la salvación, yo estoy seguro de que esa misma salvación llegará, Señor, a los míos. Oh Padre, porque tú lo has prometido. Oh Padre, no hemos traído a vida hijos de maldición, hemos traído a vida hijos de bendición, hijos con propósito, hijos con promesa de ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.
Jesús. Te alabo y te glorifico. Te doy gracias, Padre eterno. Gracias por tu nombre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Por tu gracia, Señor. Gracias, oh Dios eterno. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, oh Dios, por la familia que me has dado, Señor. Gracias, Dios eterno. Bendito sea tu nombre, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Yo haré que corra agua en el desierto y que broten arroyos en tierras secas. A tu descendencia les daré vida nueva y les enviaré mi bendición. Es lo que dijo el Señor para este tiempo. Dile al que está a tu lado, el Espíritu de Dios está trabajando en tu familia, díselo. El Espíritu de Dios está trabajando en tu familia. Palacio, ponte acá, ve. Necesito que te pongas aquí. ¿Qué le parece si oramos por